Mis hermanos, Dios les bendiga. Un día más les habla su hermano Teo en Cristo. Voy a compartirles un capítulo más del libro de Levítico, capítulo número 8. Voy a leerlo, mis hermanos, y vamos a ver que el Señor, a través de sus lecturas, cada día nos enseña, porque son enseñanzas nuevas de cada día hacia nosotros. Abrámosle el corazón y pongamos atención, estemos siempre atentos al mensaje de Dios. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Consagración de los sacerdotes. Yahvé habló a Moisés para decirle: toma contigo a Aarón y a sus hijos, y también sus vestiduras, el oleo de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado, los 2 carneros y el canastillo de los 2 panes sin levadura. Luego reúne a toda la comunidad a la entrada de la tienda de las citas. Moisés hizo lo que Yahvé le había mandado, y la comunidad se reunió a la entrada de la tienda de las citas. Y Moisés dijo a la comunidad: esto es lo que Yahvé ha mandado hacer. Moisés entonces pidió que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Puso sobre Aarón la túnica y se la ajustó con el cinturón. Luego lo vistió con el manto, le puso encima el efod y se lo ajustó con el cinturón del efod. Luego le puso el escapulario llamado pectoral, en el que depositó el urim y el turim, o sea, dados para consultar a Yahvé. Le colocó también el turbante en la cabeza y puso en su parte delantera la lámina de oro. Esta era la corona de santidad que Yahvé había mandado a Moisés. Después Moisés tomó el oleo de la unción y ungió la morada de Yahvé y la consagró con cuanto había dentro de ella. Roció con el oleo 7 veces el altar y lo ungió con todos los utensilios, así como también la pila y su base, para que quedaran consagrados. Moisés derramó oleo sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Luego mandó que se acercaran los hijos de Aarón, los vistió con las túnicas y se las ajustó con el cinturón, les puso las mitras, como Yahvé se lo había mandado. Después hizo traer el novillo para el sacrificio por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo. Moisés lo sacrificó, mojando sus dedos en la sangre, untó con ella las esquinas del altar para consagrarlo. Después derramó el resto de la sangre al pie del altar. De esta manera lo consagró, haciendo por la expiación. Moisés tomó luego toda la grasa que cubre las entrañas, el hígado y los 2 riñones con su grasa, y las quemó sobre el altar. En cuanto al novillo con su piel, carne y excrementos, los quemó fuera del campamento, como Yahvé lo había ordenado. Hizo que acercaran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos les pusieron las manos sobre la cabeza. Moisés lo sacrificó y roció con la sangre el altar y sus alrededores. El carnero fue partido en trozos, y Moisés quemó la cabeza, los trozos y las entrañas. Después de lavar en agua las entrañas y las patas, y Moisés quemó todo el carnero en el altar, como holocausto de calmante olor, sacrificio por el fuego para Yahvé, como Yahvé había mandado a Moisés. Hizo luego traer el segundo carnero, y el carnero para la consagración, y Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre su cabeza. Moisés lo sacrificó, y tomando su sangre, mojó el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha y el pie derecho. Después pidió que se acercaran los hijos de Aarón. Les untó con la sangre el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de su mano derecha y el pie derecho, y derramó la sangre en el altar y en su derredor. Luego tomó la grasa, el rabo, la grasa que cubre las entrañas, la que queda junto al hígado, los 2 riñones con su grasa y el pernil derecho. Sacó del canastillo de los 2 panes sin levadura que estaban ante Yahvé un panácimo, una torta de pan amasada en aceite y otra torta, y las puso sobre la grasa y el pernil derecho. Entregó todo esto en manos de Aarón y en manos de sus hijos, haciéndolas mecer como ofrenda mecida ante Yahvé. Moisés la recibió luego de sus manos y la quemó en el altar por encima del holocausto. Este fue el sacrificio de consagración de calmante olor, sacrificio por el fuego para Yahvé.
Moisés tomó entonces el pecho y lo meció como ofrenda mecida ante Yahvé. Esta porción del carnero de la consagración fue parte de Moisés, como Yahvé se lo había mandado. Después Moisés tomó el oleo de la unción y sangre de la que había encima del altar, y roció a Aarón y sus vestiduras, como también a sus hijos y sus vestiduras. Así pues, los consagró. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: hacen la carne en la puerta de la tienda de las citas, y cómanla allí mismo. Coman también el pan consagrado, que está en su canasto, tal como lo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos lo comerán. Las obras de la carne y del pan las quemarán. Ustedes no se apartarán de la entrada de la tienda de las citas durante 7 días, pues hasta el 7º día sus manos quedarán consagradas. Moisés añadió: acabamos de hacer lo que Yahvé ordenó. Hicimos la expiación por ustedes. Ustedes quedarán día y noche a la entrada de la tienda de las citas durante 7 días. Ustedes deberán observar estas normas, no sea que mueran, pues él mismo lo ordenó así. Aarón y sus hijos hicieron todo como Yahvé ordenó por boca de Moisés. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Para nosotros, hoy en la actualidad, ha de ser algo un poco como asqueroso, ¿verdad? Si tuviéramos que hacer todavía esos rituales. ¿Se imaginan la consagración de un sacerdote que era manchado con sangre? Y así iban a quedar ellos consagrados a Dios. Pero esto era un ritual mandado por Dios, de lo cual se tenía que llevar a cabo. Y cuando los sacerdotes ya habían hecho el sacrificio, era algo un poco extraño lo que Dios pedía para que ellos quedaran consagrados. Tenían que esperar en la tienda de las citas 7 días después de haber comido la carne, los panes y todo aquello que Moisés les había dado por boca de Yahvé, porque Yahvé les había dicho cómo tenía que hacerse todo esto. Tenían que esperar 7 días para que sus manos quedaran consagradas. Este era el ritual, mis hermanos, para la consagración de un sacerdote, ¿verdad? Los rituales que un sacerdote iba a recibir tenían que ser siempre así. Y todo el tiempo iban a ser los descendientes de Aarón, ¿verdad? La descendencia siempre tendría que ser la de Aarón. Si Aarón tenía familia, tenía hijos, y de los hijos de la descendencia de Aarón, todas las demás descendencias, solamente ellos podrían ser los sacerdotes. Esta era ordenanza de Yahvé. De generación en generación, les dice aquí. Y la manera que Dios les pedía que se hicieran las cosas, siempre las hicieron. En primer lugar, como Moisés recibe la orden de Yahvé, que los vista, les ponga todas sus vestiduras, y luego después de esto, van a ser rociados con la sangre y el oleo. Y esta era la manera que ellos iban a quedar consagrados ante Yahvé, y ellos iban a hacer las consagraciones de los hijos de Israel, ¿verdad? Cada que un hijo de Israel llegara a llevar sus ofrendas por el pecado que aquella persona hubiera cometido, los únicos que podían hacer los rituales eran los hijos de Aarón, su descendencia, de generación en generación, porque un día Aarón tenía que pasar a mejor vida, como también nosotros vamos a pasar un día a mejor vida. De esta manera era la consagración que Dios ordenaba a Moisés que se hiciera. Y Moisés llevó a cabo todo lo que Dios, nuestro Señor, le pidió. Algo grandioso, mis hermanos, que ojalá y nosotros pudiéramos recibir las mismas órdenes que Moisés y llevarlas a cabo, ¿verdad? Porque recibimos muchas órdenes de Dios, pero no las llevamos a cabo. Por eso, cuando nos entreguemos al servicio de Dios, hagámoslo de corazón y con manos limpias. Que Dios les bendiga.